Hola, nos volvemos a reunir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, porque es en este momento la hora de Malvinas. Y hoy vamos a hablar de lo que ocurrió nuevamente en Monte Longdon. Hace unos días, unos programas atrás, hablamos con un conscripto. Ahora vamos a hablar con un oficial del Regimiento de Infantería 7, Coronel Conde. Fueron exactamente, desde que llegaron, 63 días en Malvinas de este regimiento, con poco alimento, luego de iniciarse los combates, con poco descanso, bajo fuego naval permanente, ametrallados y bombardeados por la aviación inglesa. El saldo, 38 muertos y 164 heridos. Y algo que nuestro invitado de hoy nos va a contar y nos va a desasnar un poco, ¿qué pasó al regreso? Porque llegaron en calidad de prisioneros de guerra. No me estoy equivocando, ahora se lo vamos a contar. Y después sí, el regreso del regimiento a La Plata. Este es el comienzo de nuestro programa, nuestra presentación, y ahora sí, le damos la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros, Teniente Coronel Veterano de la Guerra de Malvinas, Raúl Eugenio Daneri. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bueno, sobre todo en estas cuestiones hay que agradecer que nos den la oportunidad de hablar, de contar cosas, de algo que pasó hace 32 años, un poco más, que no tuvimos la oportunidad con anterioridad y que durante mucho tiempo uno espera para decir algo que nadie lo dice. Entonces esta es la oportunidad y debo agradecerle porque sinceramente es una gran oportunidad de poderlo contar. ¿Y por qué no se pudo contar y por qué debemos contarlo ahora? Silencio hicieron muchos. Ya entro en el terreno de la conducción política. Creo que el regreso de Malvinas o antes comenzó la desmalvinización por el propio gobierno militar, los propios generales que habían tenido contacto con Estados Unidos y que se avienen a realizar esta tarea, porque se avinieron a realizar esta tarea. Entonces la desmalvinización comenzó entonces, no comenzó ahora. Por eso cuando decías recién y que presentaba el regreso, eso lo vamos a hablar después, pero el regreso claro, es la primera consecuencia, porque... Uno que más o menos ha hablado con mucha gente, con muchos veteranos de Malvinas, que ha leído acerca de la guerra, por ejemplo, yo no tenía conocimiento del tema este de que llegaron como prisioneros de guerra, pero ahora el teniente coronel nos va a ir contando. ¿Usted es tucumano de nacimiento? Tucumano. San Miguel de Tucumán, 1947. O sea que soy de la primera mitad del siglo pasado. ¿Y usted es de familia de militares? No. ¿A usted se le ocurrió? A mí se me ocurrió, mi padre era ferroviario y yo me escapé. Me escapé a los 12 años, me fui al liceo en Córdoba, que mis padres no querían, pero ante la situación planteada tuve la oportunidad y me fui. Y después del Liceo Militar General Paz, 5 años, mi promoción se llama Malvinas Argentinas. No, qué casualidad, ¿no? ¿Cómo liceo, iba marcando promoción su 18, destino? Malvinas Argentinas. Y el que propone el nombre... Daneri. Porque habíamos propuesto otro nombre, que era Juan Manuel de Rosas. Como había conflictos de intereses, no pudimos ponerlo Juan Manuel de Rosas. Entonces, yo propuse que sea Malvinas Argentina y salió Malvinas Argentina. Mi promoción votó unánimemente que se llamara Malvinas Argentina. Y en la columna de promoción del liceo figura como Malvinas Argentina. Bueno, ¿y cómo siguió ese camino? Desde ahí pasé al colegio militar, 4 años en el colegio militar, y después me fui destinado al sur, a Cobunco Centro. Estaba acomodado. A mi pedido. ¿Ah, sí? ¿A mi pedido. Mi novia, mi actual mujer, y desde entonces también, era nacida en Buenos Aires y acerenciada en Neuquén. Entonces, yo aproveché, me fui a Cobunco y ella estaba terminando medicina acá, que termina en 5 años la carrera que era de 6, porque estaba muy interesada en casarse conmigo. Entonces yo estuve casi un año solo allá y después al término ya pudimos casarnos en febrero, me casé yo del año siguiente. ¿Usted fue el incentivo para que ella termine para que terminara sus estudios? Sí, permanentemente. Bueno, ¿y cuál es su especialidad dentro de la fuerza? Yo soy de infantería.
Dentro de infantería soy de tropa de montaña. Y dentro de la infantería también tuve una cierta especialización como mecanizado. El regimiento 7 era mecanizado de título, motorizado de hecho y realidad a pie en Malvinas. O sea que era el 7 de línea. Claro. Bien infantería, no tenemos... Infantería total. Infantería total. O sea que nada de motorizado, ni nada de vehículo, ni nada de nada. Bueno, 2 jeep, de los cuales un jeep, el primer cañonazo de la flota el 1 de mayo a la noche, un jeep muerto. Y quedó otro que era de comunicación, así que no se movía nada ese. Bueno, ¿y usted se casó con la neuquina? Me casé con la neuquina. ¿Tuvieron hijos? 3 hijos, 2 varones y una nena, que ya no es tan nena, pero gracias a Dios todo bien. Ahora tengo 4 nietos, a Dios gracias. El último hace 3 días. Qué bien. Una nena. Felicitaciones. Así que me ponen en abuelazgo obligatorio. Y cuando usted habla con sus hijos y ahora con sus nietos, ¿hablan de Malvinas, le cuentan de Malvinas, le preguntan de Malvinas? No. Yo con mis hijos hablé una sola vez, pero hace mucho tiempo. Un día me agarraron dormido y hablé. Y pasó el tiempo y ellos se enteraron por el libro, por demás cuestiones, como yo, lo que había pasado. Pero mis nietos son muy chiquitos todavía, salvo uno que le regalé el libro y fue corriendo a la escuela con el libro. El otro todavía no, que le lleva 6 meses al otro. Así que de los varones ya uno llevó el libro de Malvinas a la escuela. Bueno, esa es la importancia de todo esto que usted realiza. Yo lo sé porque lo he participado en otro medio de comunicación y lo que nosotros humildemente hacemos desde TLB1 con todo el esfuerzo que siempre le pone nuestro compañero Juan Manuel Soaje Pinto, Gastón Mandia en la producción y Matu en los controles. Bueno, todo esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Que esa gesta que fue Malvinas no quede en el olvido de nadie. Que nuestras generaciones futuras sepan de qué se trató. Y como en toda guerra, usted me desmentirá o lo aprobará, hay todo tipo de hombres. Exactamente. Valientes, temerarios. Exactamente. ¿Fue así? Fue así. Hay temerario, por ejemplo, un ejemplo de temerario son los hombres que se arriesgan cuando ya no les importa. Claro, los soldados que venían a buscar correspondencia al puesto comando venían caminando en medio de una alerta de bombardeo aéreo y los aviones pasaban por arriba y seguían caminando. Ellos no tenían problema. Ya dijeron, si quieren tirar la bomba, que la tiren. Temerarios es una cosa y ya valiente es otra. Claro. O sea, London está llena de soldados valientes. Y no quiero nombrar a ninguno porque sería una irrespetuosidad para otro, porque en la oscuridad no se ve todo. Entonces uno comete una irrespetuosidad al nombrar a alguno y no nombrar a otro. O sea, el resultado de la acción mereció el respeto del enemigo. Como el enemigo es el primero que reconoce el resultado de la acción y lo reconoce en el primer libro que escriben, en No Picnic. Claro. Ahí sale la primera versión de lo que ellos decían que atacaban. En ese libro dice que atacaron una cosa en Monte London cuando en realidad era otra. Ellos dicen que atacaron una compañía de comandos reforzada. Nada que ver. Nada que ver. Era una compañía de infantería de llanura reforzada por una gente de infantería marina, una sección de 4 ametralladoras 12-7, nada más, que era antiaérea la gente. Pero ellos se encontraron con una resistencia que no pensaban encontrar si ellos eran tropa de élite, porque los paracaidistas tienen una especialización distinta. Así que eso les costó bastante. Claro, ellos son más guerreros, han participado de un montón de acontecimientos en el mundo. Y bueno, nosotros tenemos la desgracia que de 1901 nunca participamos en una guerra. En absoluto. Desde la paz del Estrecho nunca más hubo una posibilidad de participación de guerra. Y yo creo que eso los llevó a ellos también a venir confiados, pensando que acá eran unos negritos que iban a estar a disparar al primer tiro y se encontraron de repente con que no era así. Claro, bueno, ahí nosotros vamos a ir pasando esa es una 12,7. Algunas fotografías de lo que demuestra de la tarea que realizó el regimiento. Acá tenemos uno de los oficiales. ¿Usted dónde estaba
teniente coronel? Era capitán en ese momento. Era capitán. Era capitán, era el ayudante del jefe de regimiento, oficial de personal, y estaba a cargo del puesto comando. En el puesto comando éramos 3 oficiales, 3 capitanes que estábamos turnándonos 8 horas permanente, 8 descanso, 8 alerta, 8 de guardia, 8 descanso, 8 alerta, 8 de guardia. Para ustedes también fue no picnic. No picnic, una cosa, aparte de aguantarlo al jefe todo el... Permanentemente, porque el pobre jefe, sinceramente, era una tortura que tuvo él, porque él era las 24 horas. Claro. Bueno, ahora vamos a continuar hablando y vamos a entrar un poco más en el tema de nuestras Islas Malvinas, con el teniente coronel Raúl Daneri. Nos está contando, nos contó ya cómo es su vida con el ingreso al ejército, un poco habló obviamente de lo que fue Malvinas, de cómo se desempeñó el ejército, esta fracción que estaba en el lugar. Ahora continuamos, hacemos una breve pausa. Bueno, continuamos conversando con el teniente coronel Raúl Eugenio Daneri, que ya tiene, si no me equivoco, escribió 2 libros. Uno de ellos es el que podemos ver seguramente en pantalla y se llama De la Plata a Malvinas. Nosotros vamos a ir entrando, él nos va a contar de qué se trata también ese libro. Y de otro que se recomienda en principio su lectura porque es un proyecto para el futuro. Argentina año 2040. Bueno, ahora él nos va a contar. Pero vayamos un poco a cuando comienza a trasladar. ¿Cuándo se entera usted que tiene que ir a Malvinas? El regimiento había incorporado su clase nueva y tenía de baja ya la mitad de la clase. Licenciada hasta la baja total, la mitad de la clase. Tenía el 50% de la clase 62. Entró la 63 completa, se fue a Ezeiza. En Ezeiza era el periodo de instrucción general para todos los soldados nuevos. Y yo estaba a cargo de la defensa del cuartel. O sea que quedé con la banda y unos otros más que eran para cuidar el cuartel, que estábamos ahí. Y yo había preparado todo para estudiar, porque yo al año siguiente ingresaba a la escuela de guerra. Entonces tenía todos mis libros, todos desparramados, y como estaba a cargo no me podía ir del cuartel. Y estábamos 2 oficiales, 3 oficiales, no me podía ir. Entonces estaba con todo listo, me cansé esa noche y me voy a dormir. Me voy a dormir y a la mañana temprano ya viene corriendo el soldado que había escuchado, un soldado de guardia que estaba, que lo mandaba el jefe de guardia de avisarme a mí. Y yo estaba descansando porque no estaba de servicio. Entonces estaba descansando, me levanto y digo, no puede ser, ahora que tengo que estudiar se le ocurre estas cosas. Bueno, el resultado fue que nosotros, en corto, el regimiento en 4 o 5 días tuvo que cambiar 4 veces la organización. O sea, de la organización que estaba defendiendo el cuartel a un equipo de combate para agregarlo a una fuerza de tarea en la tablada, volver ese equipo de combate, volverlo a desarmar, crear una fuerza de tarea para ir a la costa desde La Plata hasta Mar del Plata. Estábamos buscando cartografía del Automóvil Club para ver cómo hacíamos para cubrir eso con todos los soldados que no teníamos, porque en ese momento eran el 50%.
Y por fin, cuando llega la última versión, que son a los 5 días, el regimiento comienza a armarse de nuevo. Entonces nosotros aconsejamos al jefe, la plana mayor aconseja al jefe, que hagamos la movilización de los soldados clase 62, ya que la clase 63 no sabía nada, no podíamos llevarlo. Reincorporaron. Claro, entonces se manda, porque estaban licenciados hasta la baja, Claro. no estaban de baja, estaban licenciados. Entonces se manda la cédula de llamada y, no me acuerdo, creo que era el 8 a la mañana, que tenían que estar al mediodía. A las 12 pusimos, cosa que no hubiera problema con el transporte ni con nada. Eran las 12 menos 5 y no había nadie. Nadie. A las 12 se descolgaban de los autos, colectivos, Puntuales. de todo, puntuales. Incluso hubo soldados que mandaron un telegrama desde el Chaco, que estaban volviendo desde el Chaco y que iban a llegar tarde. O sea que toda la gente que llevó el regimiento fue clase 62, o sea, clase con instrucción, que habían pasado maniobras, que habían hecho ejercicio en el terreno, que habían hecho tiros, todo, así que fue gente instruida. Y los únicos clases 60, no eran clase 63, eran más viejos. Eran unos soldados que habían sido oficiales, para ser oficiales de reserva, que habían cursado la universidad, artículo 17 le decían en ese momento. Eran postergados, digamos, que habían postergado el servicio militar hasta que... Entonces yo, como iba al distrito militar, seleccionaba a la gente y seleccioné 6 médicos antes. Yo seleccioné 6 médicos de las cajones que había con ficha. ¿Por qué? Porque los médicos en el regimiento son siempre útiles. Entonces llevé 3 para el primer semestre y 3 para el segundo semestre. Los 3 que fueron al primer trimestre fueron a la guerra y sirvieron en la guerra. Y cuando ustedes comienzan a embarcar para ir a Malvinas, ¿cuál era el sentimiento? Evidentemente, por lo que usted cuenta, no había temor en los soldados que habían sido licenciados, se habían reencontrado con su familia y le dicen, mamá, me voy a la guerra. No había ningún tipo de temor. Ninguno. El día que sale el regimiento para Malvinas es el martes 13. A las 20 horas salía el primer escalón. A las 18 ya estábamos embarcando, preparando todo para ir. Y eso fue en el avión, en el Tango 01, porque está así tipo galpón adentro. Y escucho, yo estaba en la plaza de armas, y el calabozo de la guardia, donde estaban siempre los calaboceros viejos, desertores y demás cosas que había. Uno que me gritaba de arriba de la ventana, me decía, mi capitán, no me deje, mi capitán. Quería ir a Malvinas. Entonces le digo, que venga. ¿Qué pasa? No me deje, mi capitán, yo no me quiero quedar, lléveme. Tenés 1 hora, eran las 6, tenés 1 hora para conseguirte todo el equipo. Yo no te voy a preguntar dónde lo conseguís. Vos conseguiste todo el equipo y a la hora estás acá y yo te llevo. Cumplió. Y lo llevé. Un soldado de fierro. No voy a decir nombre porque no acostumbro a decir nombre. No quiero. En el libro precisamente... Lo mío es el libro, precisamente hago abstracción de nombres, porque seguro que ofendo a alguien, o seguro que me olvido de otro. Claro. Entonces lo que preferí es hacer una testimonial cronológica de lo que pasó el regimiento, que fueron sucesivas actividades y hay que darla en orden. Bueno, y estamos en el orden de la llegada del regimiento a Malvinas. La primera viajamos el martes 13 de La Plata al Palomar, subimos el primer vuelo en el Tango 01, el jefe, la plana mayor y demás, otro contingente más o menos grande, y llegamos a las 3 de la mañana, porque salimos a las 05 de acá, no queríamos salir el 13, y salimos el 14 a las 05, pero llegamos 3 y 5 a Río Gallegos, y a las 6 estábamos embarcando en el Hércules, y a las 9 estábamos en Malvinas. Hubo un frío así en Río Gallego que era más frío que Malvinas. Así que, y ahí, bueno, eso para que vean la infantería con el bolsón al hombro, o sea, ni mochila, esa es la mecanizada del 7. Una cantidad de soldados que ustedes van a ver, porque ahí van los soldados, los oficiales, el jefe, todos, llevando sus cosas. No solo el bolsón que va arriba, sino que llevaban el mortero, con la munición, porque nos llevamos completitos. Yo venía de tener una cierta experiencia en el año 78,
con la cuasi guerra con Chile. Con Chile. Yo estaba en el regimiento 10 de tropa de montaña y habíamos tenido ahí movimiento. Entonces estuvimos en Plazo y Calma, y yo era ayudante también y había ido con el jefe y aprendí cosas ahí que puse en práctica en esta cuestión. Entonces le dije, jefe, si nosotros no llevamos la munición, vamos a tener que esperar mucho y no sé si va a llegar. Claro. Entonces llevamos toda la munición que había que llevar. Y todos, llevaron como veíamos recién. Todos, porque el fusil, yo tenía fusil, y llevábamos el fusil con la munición que nos correspondía tener al momento, así que eso pesado. Cuando llegamos allá, bajamos, ya conocen la historia, como fue siempre, todas las unidades que llegaron igual, se encontraron en Puerto Argentino, en el aeropuerto, que era un lío de cohetes, cajones, munición, vehículos, un zafarracho era eso. Era terrible lo que era el aeropuerto. Entonces yo le digo al jefe, vea, ¿por qué no sacamos el regimiento un poco más adelante y esperemos a ver qué es lo que nos van a ordenar? Porque no. Entonces estacionamos al lado y yo miraba para el oeste. Bichador de montaña, claro. Yo miraba para el oeste y veía que venían todas nubes bajas, revueltas, qué sé yo. Digo, mi teniente coronel, en 2 horas va a estar lloviendo. Si no, nos vamos a mojar todo y acá, por lo que veo, no hay dónde meterse. Entonces me dice, bueno, con la operación y el segundo que bueno, váyase en un vehículo que vaya para el pueblo, que quedaba con no sé cuántos kilómetros eran, y consiga las órdenes y a ver en qué nos llevan, si nos llevan o qué hacemos. Entonces él se fue y después volvió y dijo, vamos. Pero ahí nos agarró lluvia, granizo, garrotillo, escarchilla, viento. Todo. Lo único que me quedó seco fue el cuello, porque el poncho lo llevábamos acá, del viento de frente, caminando con el bolsón, con el fusil, con todo, me quedó seco el cuello. El resto, la ropa que usé ahí se me mojó, no la pude usar más. Qué bárbaro. Y bueno, ¿así llegan a la posición? No, nosotros estacionamos en un lugar transitorio, que tuvimos un día y medio, casi 2 días ahí, y de ahí fuimos a la posición que nos ordenaron ocupar. ¿Cuál era la posición? Y la posición era norte-noroeste de Puerto Argentino, del puerto. En ese lugar yo considero que era como ir al baño, al fondo a la derecha. Sí. Es el London y se ve a lo largo es la dorsal que empieza en London, que está allá atrás al fondo y corre hasta Rayleigh Ridge, que es para acá. Es una dorsal que avanza desde el London hasta el aeropuerto, que va bajando. Sí. Es una dorsal que baja. Bueno, esto es un poco para que la gente sepa de lo que estamos hablando, se ilustre un poquito más, ¿no? Sí. La posición la fuimos a ocupar y el jefe del regimiento hace una exposición de cuál va a ser su plan de defensa del regimiento. Entonces ahí yo quiero resaltar una cosa que para mí es lo más importante del regimiento. En esa oportunidad se expone que la compañía C va a quedar detrás de Monte London, como refuerzo, como reserva, para cubrir el valle del Murrell, que queda al norte, y para cubrir el valle del Modi, que queda al sur, y bloquear el ataque a London, que cuando nosotros apreciamos dijimos, vienen de allá o de allá. Esa es la teoría. Lo que nosotros pensábamos en esa época, que todavía no sabían si había salido, estaban en ascensión, las tropas o no. Y cuando expone el jefe, esa compañía que estaba atrás, el comandante ordenó, no, a primera línea todo. Entonces quedamos en un frente de 14 kilómetros con un regimiento de infantería sobreextendido, sin reserva, en una defensa que no era ni de zona, ni móvil, ni sobreextendida, ni nada. O sea que era una ocupación territorial. Pero no era lo correcto eso, no era lo correcto. No, de acuerdo a la doctrina no era lo correcto. Lo que pasa es que nunca tuvimos doctrina nosotros. Pues son 14 kilómetros, es mucho para cubrir con cuántos hombres. Eran 865. Lo que pasa es que nunca el ejército argentino tuvo doctrina propia. Entonces adopta la doctrina de Yankee y dice, como tienen exceso de material y de gente, dicen, para una brigada debe cubrir 3.000 metros, un regimiento debe cubrir 1.000 metros, una compañía debe cubrir 300 metros, o una sección debe cubrir 300 metros. O sea, hay una proporción, sí. Y nosotros pasamos al triple, cuádruple de esa proporción que estaba previsto en el reglamento para cubrir. Cuando la Argentina debería tener o haber hecho ya siempre su propia doctrina, porque su doctrina es para amplio frente, sobreextendido y móvil. No hay forma de hacer una defensa de zona,
Porque la defensa de zona tiene dos partes. Una, que es la reserva. Usted habla de defensa. Defensa, porque desgraciadamente, la defensa es una actitud transitoria, hasta que uno puede pasar al ataque. A nosotros fue definitiva la orden. Entonces, defensa de zona significa tener artillería de mayor alcance, que era del enemigo. Artillería de mayor alcance? No, teníamos 5 kilómetros menos de alcance. Y reservas para cubrir los agujeros que se produzcan en la defensa, que tenía que estar atrás y avanzar. Y no tuvimos reservas, salvo la sección de exploración, con un teniente, 2 suboficiales, que eran 25 soldados. Esa fue nuestra reserva para 14 kilómetros de frente. Atrás había otra reserva para el grueso, digamos, de toda la fuerza que rodeaban Puerto Argentino, que era un escuadrón de exploración blindado, que terminó a pata, igual también que nosotros, porque los blindados se hundían. Claro. Entonces no podían turba. Ir. Y más de noche, ¿dónde van a andar los blindados? Por arriba de la dorsal que ustedes vieron ahí recién, imposible. Imposible. O sea que ni los reconocimientos sirvieron, ni escalonar, ni las luces, ni nada. Ese es el principal problema. Paso a la misma cuestión y después hablamos del ataque. Si la compañía C hubiera estado atrás del Monte London y de acuerdo a lo que declaran ellos de sus grandes problemas logísticos que tuvieron hasta previo al ataque y que no sabía si iban a alcanzar a cubrir después, si esa compañía hubiera estado atrás y nos daba 3 o 4 días de defensa más, otro podría haber sido el cantar. No digo que hubiéramos ganado la guerra ni salvado nada, digo que otro podría haber sido el cantar para negociar. Otro, porque el problema logístico en esas extensiones que no hay nada es terrible. Condicionan todas las operaciones. ¿Cuándo entra el regimiento en combate? El regimiento bueno, más que en combate, porque en combate creo que los últimos... El 1 de mayo, empezó a recibir ataques de artillería permanente, creo que hubo 2 días, algo así, que no tuvimos fuego. Sí. Después ataque aéreo permanente. El primer soldado que muere ahí es el soldado Chincay, que es de la compañía Ingeniero 10, que estaba en Monte London. Y ese soldado era uno que había puesto las minas adelante de Monte London y quedaron ahí. Y ese soldado muere porque lo ametralla un avión. Claro, es lo que yo decía al principio cuando comenzamos el programa, que estuvieron 63 días bajo fuego naval y el fuego de la aviación inglesa, bombardeados, ametrallados. Esto nos va a continuar contando el teniente coronel Daneri en el transcurso del próximo bloque. Hacemos una pausa, un poquito de agua y enseguida seguimos con ustedes. Continuamos con nuestro invitado de hoy, el teniente coronel Daneri. Yo recién les hablaba del libro de La Plata Malvinas, que es la historia de este regimiento, un testimonio que nos deja el teniente coronel Daneri para las generaciones futuras, porque después de 32 años, por lo menos del regimiento, hay escrito, pero no tanto, y mucho menos en un libro. Pero hay algo importante y está relacionado con el otro libro, que nos habla del futuro de nuestra patria allá para el 2040. Así que vamos a continuar conversando con el teniente coronel y decíamos recién
que el regimiento estaba bajo fuego naval, de la alerta aviación. permanente. Sí, y bueno, ¿y cómo era la alimentación de los soldados y Bueno, el descanso? Como la masa de las cocinas rodantes fueron en el Formosa, Sí. en el buque Formosa, llegaron tarde y llegaron mucho más tarde. Y cuando llegaron eran a gas, la que teníamos nosotros adaptada eran a gas. Habíamos llevado gas, pero no alcanzaba. Entonces lo primero que se hizo fue usar turba que había por ahí. Después se usó una leñita que había por ahí. Después se usaron los postes intermedios de los postes principales de un alambrado que había por ahí. Después los postes principales y después se desenterraron los pedazos de postes que habían quedado. Hasta que llegó alcohol, una lata de alcohol, así como lata de cera, que eran alcohol Gel. paste, gel, que eso era espectacular. Con eso empezamos a comer normalmente una comida a las 2 de la tarde que teníamos. Y comía igual, desde el jefe hasta el último soldado. Bueno, ya estábamos hablando de bombardeos, fuego continuo. ¿Podían descansar? No. Desde el 1 de mayo, o antes, un poco antes, se determina que una porción enorme del regimiento tenía que estar despierta. Y otra porción minúscula tenía que estar durmiendo de noche. Y que debían descansar de día. Pero después de día no se podía descansar porque había alerta aérea. Pero estaban acostumbrados ya. Sí, acostumbrado. A la fuerza. A la fuerza, Sí. a la fuerza. Vivíamos en el pozo a la noche. Y el pozo se inundaba. Sí, eso ya lo saben todos, porque lo han contado todo el mundo. Ahora, fue tan duro, hubo actos de indisciplina, porque mucho se habla, y obviamente en muchos casos se habla muy mal de los oficiales de las Fuerzas Armadas. El acto más grave de indisciplina, yo no tengo ninguno registrado, y eso que tendrían que haberme llegado a mí, la información de actos indisciplinarios de cualquier índole, como oficial de personales, pero nadie me dijo, no hubo ninguna novedad. Por el contrario, yo creo que los soldados se desvivían por hacer las cosas mejor, dentro de una disciplina distinta ya, porque estar en ese lugar bajo fuego y demás cuestiones, no le voy a decir, soldado, usted se va a ir en la última baja, porque es una soncera. Pero no hubo ningún acto que a mí me llevara a pensar que hubo algún acto de indisciplina. Ningún acto de rebelión, ni ninguna cuestión. Al menos en los Y por ende 100 castigo. soldados que estaban alrededor del puesto comando, porque el puesto comando daba al frente, no daba el puesto comando atrás de las líneas. Ya que no teníamos tropa, el puesto comando ocupó una posición defensiva al frente. Era sobre Reyes Ridge, pero es una posición defensiva, porque era una curva, en el centro de la curva estaba el puesto comando. En consecuencia, al no haber hechos de indisciplina, tampoco hubo castigo. Bueno, la única indisciplina que yo puedo decir que haya habido era, cada vez que bajaban a Modi Brook, se traían recuerdos. Claro, El poste, una oveja. el mayor Nani que trajo 2 vidrios del invernadero, porque el puesto comando tenía techo de vidrio, porque llovía tanto dentro del puesto comando que él se consiguió 2 vidrios, cargó sobre su cabeza 2 vidrios gigantes y lo vino trayendo cuesta arriba hasta que los pusimos en el puesto comando. ¿Por qué? Porque había que sobrevivir. Y otras cosas que hayan ido, la desgracia que tenían el resto, teníamos un subteniente que había estado en el regimiento, que era el encargado de la logística, un subteniente de intendencia en Modi Brook. Y él le pasaba cosas a algunos soldados, algunas cosas que iban a buscar, o tenía una cierta, pero les aseguro que llevar una bolsa con calabaza o una bolsa con zapallo criollo al hombro 4 o 5 kilómetros para cocinar en alguna oportunidad, no se lo regala a nadie. Otro acto heroico. Es un acto heroico porque caminar a campo traviesa, bajo fuego enemigo, bombardeo enemigo, con una bolsa de papas para llevar a hacer la comida, porque después llegaron a cocina y pudimos mandar la primera línea, porque teníamos un tractor del año 900. Pero servía. Pero eran ruedas de metálicas y había estado ahí arrumbado como medio siglo, y los mecánicos del regimiento que no tenían vehículos lo pusieron en marcha. Y con ese tractor se llevaban la comida para la compañía más lejana, la víveres. Hasta que el segundo viaje, tercer viaje, se hundió en la turba y hizo ¡plum! Y ahí quedó. ¿Cuáles dicen que de los combates más cruentos en la gesta de Malvinas, muchos de ellos se dieron, de estos combates, en Monte Longdon?
para entender toda la operación, el enemigo tiene una batalla. La batalla se divide en dos partes, el 13 de junio, el 11 de junio y el 13 de junio. En la línea del regimiento hay dos combates. En la línea más al sur de otra unidad hay un combate grande. Pero el regimiento tiene dos combates. El primer combate es Monte London, que ellos atacan una compañía con un regimiento de paracaidistas. Hablemos del número de hombres. Y estamos hablando de 4 compañías que tenía el regimiento paracaidista contra una compañía y un número variable de hombres. La compañía esa tenía unos 220 más o menos efectivos. Y esa compañía en el frente que ataca el enemigo tiene una sección. Y esa sección estaba un frente de 1 kilómetro, más o menos. Había mucha diferencia de tropas entre los ingleses y nosotros. Bueno, eso es el efectivo que a nosotros nos ataca en Reille-Ricia. Porque en London atacan una sola de las columnas rojas al costado, la primera. La segunda se agrega a los 2 días después. Porque ellos pensaban atacar Monte London en un ataque nocturno, sorpresivo, no hacen fuego de artillería previo, y pensaban llegar a la madrugada a Reille-Ricia, a la altura de Modibro, y estar en la puerta de Puerto Argentino. Resulta que no pudieron llegar. Exactamente. Ese es el efectivo que está en el libro No Picnic. Ellos lo dicen. Ellos. Claro, yo saqué el rol de combate de ellos y armé el organigrama. Hace mucho tiempo que lo hice. Pero leyendo y expurgando bien lo que ellos decían, cómo estaban organizados. Y en esta oportunidad ellos atacan un regimiento. Pensaban avanzar 4 kilómetros más o menos esa noche y resulta que no avanzaron nada. Fueron frenados en Monte London. En Monte London se produce la mayor cantidad de bajas. Muere el jefe de la sección, que estaba ahí, y muere el observador del estado de artillería, que también era un oficial. 2 oficiales y 2 suboficiales mueren ahí, en London. Sí. Y ese frente queda perforado, porque era muy amplio. Entonces un regimiento sobre es un embudo que avanzó. Y ese embudo hace la cumbre. Y en la cumbre se arma el combate de los dos lados. Porque la gente que estaba arriba en todos lados no cedió. Ellos creían que iba a ceder y se iban a ir corriendo para atrás y no cedió nadie. Entonces a las 6 de la mañana nosotros tuvimos que hacer replegar la gente porque no teníamos apoyo de fuego. Ahora, usted dice, no cedió nadie. Cuando vengo escuchando historias, muchos dicen lo contrario. Y usted, que estuvo en el frente, nos dice que no cedió nadie, y yo le creo a usted. Pero estamos hablando de hombres muy jóvenes, ¿sí?, que estaban allí defendiendo su patria. Exactamente. Es vergonzoso decir que la gente cedió. Yo hablo de no cedió el elemento. O sea, la compañía B, Maipú, no cedió. Se fue rota, que es distinto. El oficial logístico, que era el entonces capitán Grau, esa noche evacuó 64 soldados heridos de la compañía B en un jeep, en el cual yo lo ayudaba a cargar los heridos en el jeep. Y llevábamos no de a uno. En esa noche que duró desde las 8 de la noche que rompen la sorpresa porque pisan una mina hasta las 6 de la mañana que se pudo evacuar. Y a las 6 de la mañana tuvimos que hacer evacuar los últimos porque no podíamos darle apoyo de fuego al regimiento. Y no teníamos reserva para recuperar Monte London. ¿Cuántos muertos le deja al regimiento este tipo de combate? Y bueno, 38 muertos es el total. Pero los heridos son más problemas que los muertos. Claro. Los heridos son más problemáticos que los muertos. 4 hombres, 3 hombres para sacar un herido. Claro. Y al no haber camilleros suficientes, y le aseguro que complica es pesado todo. Un hombre herido, mojado, con todo el uniforme en cantidad como para pasar el frío, es pesado. ¿Y qué pasa por su cabeza cuando vuelve a hablarle de estos temas, teniente coronel? Bueno, es un flash. Es un flash, porque yo estaba en el puesto comando y teníamos la línea de comunicación única de todo el regimiento, pasaba por ahí. Y nosotros hacíamos de radiooperador. Los 3 capitanes hacíamos de radiooperador, porque si no la indisciplina se hacía grande. Entonces, para disciplinar la red, entonces estábamos escuchando hasta que se cortaba la comunicación y salían a reparar la red y volvían. Esa noche fue un fuego artificial, pero en London.
A nosotros nos pegaron para que nos quedáramos quietos, pero no para destruirnos. Lamentablemente los morteros 120 que teníamos nosotros tenían un alcance de 4,5 kilómetros, que en dirección al norte podríamos haber llegado bien, pero en dirección, en el libro ustedes van a ver los círculos de alcance, para el oeste, como nosotros estábamos mirando al norte, para el oeste teníamos 4,5 kilómetros, y el monte London, la cresta del London, estaba a 4,5 kilómetros. O sea que no podíamos tirar hasta después de cierta hora, que la hora que se ordena es las 6 de la mañana. Entonces a las 6 de la mañana vamos a tirar el primer tiro, que lo dirijo yo al fuego, porque estaba herido el oficial de mortero. Entonces ponemos el tiro de semejante proyectil así. ¿Usted arreglaba? No, ya estaba la pieza. Yo corría del puesto comando a darle la orden de fuego. Entonces estaba controlando que tiraran y volvía para ver cuándo volvíamos a tirar. Primer tiro. 0. Tenía una capa de hielo así el fondo del culo del mortero, que se había, la transpiración se congeló y se fue para abajo. Entonces hubo que desarmarlo y tirar de nuevo, sacar el proyectil de adentro con el riesgo que significa sacar un proyectil de adentro del mortero, y esperando a las 6 de la mañana, tiramos el segundo tiro y pegó el reventón. El mortero se hundió como 2 metros. Qué bárbaro, claro. Porque la hizo ¡plup! Y se fue para abajo. La boca del mortero quedó al ras del suelo. O sea que no quedó sobre la defensa que tenía. No pudimos utilizar más ese mortero porque la placa base se fue tan abajo que no podíamos apuntar. Hizo como una esponja así para adentro, se la llevó. Empezamos a tirar con las otras 2 piezas y les aseguro que era terrorífico ver. Pero empezamos como a las más o menos a ver el blanco como a las 8:30, que recién empezaba a aclarar. A las 9 ellos nos vieron y a las 9:05 no teníamos más mortero, porque ellos estaban en London, miraban hacia abajo y pusieron los tiros con el mortero con la mano. Lo duro de la guerra son los heridos y los muertos, ¿no? En el libro hay No Picnic, sí. Declaran, yo dirigía el fuego también, corría para dirigir el fuego de los cañones sin retroceso, antitanque, que estaban apuntando al norte, nosotros lo pusimos apuntando, lo puse en batería apuntando al oeste. Y le dije, muchachos, alza máxima. ¿Cuánto tienen? 9.000 metros. Tiren, fuego libre. Porque si no, toda la munición que la subimos a brazo hasta acá y que nos costó subirla a brazo, la vamos a tener que bajar. Así que ahí empezaron a tirar primero. Los culotes del iniciador del proyectil de ese sin retroceso, que era calibre 10,5, o sea, grande, eran cartuchos de los cartuchos de escopeta, los cebos de los cartuchos de escopeta de los ingleses que habíamos capturado. Porque los nuestros no servían por la humedad, se sacaron, se pusieron cebo de cartuchos de escopeta, todos. Y un lanzador Milan de ellos, toda la pieza expuesta fuera de combate cuando yo le ordeno fuego libre para allá en aquella dirección. Fuego libre. Fuego libre, pero no se veía, así que se tiraba. Claro. Se tiraba. Ahora, los ingleses dicen que tienen algo así como casi 300 muertos. ¿Usted coincide con esos números? No puedo decir con certeza cuánto hay, pero que el combate de Monte London fue el último combate a bayoneta del siglo XX, fue el último combate de bayoneta del siglo XX. Y que fue uno de los más encarnizados de todo el siglo, segunda mitad, total. Y que los relatos de que hay, yo no sé cuánto pueden tener ellos, pueden decir una cosa, pero como yo no les creo, pueden decir. Claro, yo digo, no sé. Es secreto la historia de ellos, cuánto van a decir, cuántos muertos tienen. Pueden ser que sean, pero no vamos a enterar. Yo lo único que digo, lo que dice en el libro No Picnic, dice, un lanzador Milan puesto fuera de combate por el cañón sin retroceso 105. Y dice otra cantidad de gente que le costó, pero después del resto de las otras tropas que iban con ellos, no sé. No, yo digo, ellos dicen 286, 300 muertos ingleses. Y a mí me queda la duda, porque a lo mejor no cuentan a los escoceses, a los irlandeses, a los nepaleses, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, yo no sé, porque los Gurkhas no desfilaron, y los Gurkhas venían atrás de los regimientos de paracaidistas o con los regimientos de paracaidistas, porque a nosotros nos atacan 2 regimientos de paracaidistas. En London atacan con 1.
Y 2 días después, como no pudieron llegar hasta donde tenían que llegar, atacan con 2. Pero esos días ya nos pusieron toda la artillería encima, toda, de naval, terrestre, toda la que tenían. Y nos tiraron 6.000 cañonazos. Está declarado por ellos. 6.000 cañonazos. Y dicen que era una lluvia de fuego. Y les aseguro que era una lluvia, 6 tiros en el aire de iluminación. Mientras caían eso, ellos tiraban. Y ya cuando terminaban de tirar y venían llegando al suelo, esas ya salían otras 6 y volvían a caer. Y volvían a caer. Y con eso dirigían el fuego, porque dirigían el fuego desde los helicópteros. Claro. Bueno, la historia de ellos muertos y heridos y otras cosas nos vamos a enterar allá por el 2072. Así cuando abran sus archivos. Claro, bueno, nos vamos a enterar. Nos vamos a enterar. Espero, no creo. Pero sí, nuestros nietos, sus nietos, ellos sí se van a enterar de la verdad de este testimonio que usted nos está dejando. Yo sé que a usted le cuesta, como a muchos, hablar del tema de Malvinas y hablar para las generaciones futuras, porque este es un testimonio fundamentalmente para que nuestros hijos y nuestros nietos, como lo decimos siempre, sepan qué es lo que pasó en Malvinas. Allí, teniente coronel, usted tiene una cámara, diga lo que siente en este momento. Bueno, yo me siento muy contento de poder dar la cara y testimoniar esto que pongo en el libro, porque es una testimonial. Las cosas fueron cronológicamente tan relatadas, sin pintarme los labios para contar cosas que ya sabemos todos que se han pintado mucho los labios para contar cosas hermosas o no hermosas. El único que merece mi respeto son los muertos y los heridos. Y después, lo demás. Pero de lo que nosotros, lo que volvimos, sentimos, es que tenemos una mochila llena de mierda en la espalda. Y esa mochila pesa mucho. Y nadie nos va a ayudar a llevarla. Y esa mochila, por más que nosotros hagamos y digamos, no podemos convencer a un pueblo como el nuestro que es inconvencible. Es un pueblo exitista, es un pueblo que no perdona el fracaso, es un pueblo que nos va a seguir cobrando permanentemente. Y les aseguro que lo peor de la guerra, y lo han hecho sentir, lo peor de la guerra no es morir, es haber vuelto vivo. Porque yo estoy seguro que muchos, y especialmente muchos militares también hubieran querido que todos estuviéramos muertos allá para justificar. Bueno, yo digo que es un pueblo que le merece un merecido homenaje y reconocimiento a todos los hombres que estuvieron en las Malvinas cumpliendo distintas funciones. Teniente Coronel Raúl Daneri, llegamos al final de nuestro programa. Seguro nos queda mucho más para charlar, pero bueno. Es así, por lo menos un poquito más de testimonio. En nombre de toda la gente de TLV1, muchas gracias por estar acá con nosotros. Perdón, este libro es 40 años a futuro. Lo vamos a leer. Así que señoras y señores, hasta aquí llegó nuestro programa de hoy. Nos volveremos a reencontrar, Dios mediante, como siempre, sabiendo que las Islas Malvinas, por un montón de razones, son argentinas, pero fundamentalmente porque viven permanentemente en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Que Dios los bendiga a todos.